No se oye. Sí, sí estoy escuchando. Ahí, ¿qué tal se escucha? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Qué gusto que estén con nosotros hoy. Son las 7 en punto. ¿Qué les parece si damos 3 minutitos más para ver cuántas personas más entran a la reunión? Y a partir de ahí, pues, hacemos este pequeño análisis de cómo vamos en lo que va del año y lo que nos espera para este 2023, para finales de este año, ¿no? Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Sí, claro, desde luego que sí. Entonces Buenas vamos. tardes. Buenas tardes. ¿Estoy con la cámara? No. Qué tal el calorcito? Qué bárbaro. Pues, estamos ¿cómo se dice? A finales de septiembre y traemos 45 grados en algunos lugares del país. Y las presas nomás no se llenaron a pesar de todas las lluvias torrenciales que tuvimos, no pudimos llenar las presas del país. Serio, muy ¿Y eso serio. por qué, eh? Básicamente falta de lluvias. Todavía, bueno, es que fue un periodo muy corto de lluvias, claro. Un periodo muy corto de lluvias y normalmente por estas fechas tendríamos huracanes importantes en el Atlántico sobre todo, y ya en el Pacífico ya era para que estuviera bastante densa la situación, pero bueno, pues no hubo, será todo un tema para finales de año. La buena noticia es que parece ser que hay inventarios importantes de cosechas a nivel mundial de casi todo, porque si no estaríamos en un serio problema de incremento en precios de alimentos, pero por el momento vamos bastante bien, Ujú. Ok. pero sí. Dicen los que dicen saber mucho que es el cambio climático. Así es. Lo que Es el, vamos. es el efecto de este año es el efecto de la niña. Cuando es el efecto del niño, hay muchas lluvias, muchos huracanes. Y cuando cambia y es la niña, hay sequías y pocos huracanes y poca lluvia. Así es. ¿Qué les parece si por tema de irnos lo más rápido posible durante la presentación, ahí vamos a dejar abierto el chat para cualquier duda o pregunta y la respondemos al final, ¿no? ¿Les parece bien? Muy bien. Vamos a tratar de que la presentación dure de 35 a 40 minutos cuando mucho, y a partir de ahí hacemos preguntas y respuestas, ¿no? Hoy el tipo de cambio, por cierto, llegó a 17.80 y ya se bajó a 17.54. Es una buena señal técnica. Significa que ya este mini periodo de volatilidad, que evidentemente lo vamos a tratar ahorita, es parte de la presentación, parece ser que ya regresó. Vamos a ver cuáles son los siguientes dos niveles. Están muy claros en la presentación. ¿Cuál es el nivel crítico en este momento? ¿Qué pasaría si pasa uno? ¿Qué pasaría si pasa el otro? Y a partir de ahí, vamos a ver qué nos espera con el tipo de cambio, ¿no? Hay un tema también importante que tiene que ver con la deuda, lo vamos a platicar, con la deuda de Estados Unidos. Y bueno, pues las tensiones que siguen entre Estados Unidos y China y todo lo que eso significa para otros sectores importantes del país. Bueno, pues ya son 7:05. ¿Qué les parece si empezamos, ¿no? Para allá. Si no, es mala onda con quienes llegaron aquí desde las 7 en punto. Bueno, sin más, pues empezamos. ¿Sale? Adelante. Le Bueno, corto el cabello. como ustedes saben, ahorita estamos preparando el presupuesto 2024. Vamos a estimar 40 variables. Nuestra estimación es que para este año le atinamos a 35. Esperamos que el próximo año también nos vaya igual de bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este presupuesto? Para el próximo año vamos a estimar tipo de cambio. Va a ser un año complicado. Tenemos dos elecciones enfrente. Vamos a estimar el Producto Interno Bruto tanto de México como de Estados Unidos como de China, el crecimiento del sector exportador, del sector consumo, y bueno, pues daremos nuestras recomendaciones sobre qué hacer con el tipo de cambio, tasas de interés, inversiones, créditos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver temas económicos mundiales, temas financieros mundiales, economía nacional y finanzas nacionales. ¿Cuáles son los grandes temas que están ahorita en la mesa en el mundo? Las tensiones de Estados Unidos con China continúan.
¿Qué significa esto? Estados Unidos le está pidiendo a sus empresas que dejen de operar en China y que busquen otros lugares donde operar. Lamentablemente en México no se está llevando la mayor parte de estas nuevas inversiones que están saliendo de Estados Unidos. Hay una gran cantidad de inversiones que están saliendo hacia India, hacia Vietnam, incluso hacia Panamá. Panamá se acaba de quedar con una fábrica de microchips que vendría a América Latina y que finalmente se quedó en Panamá. Otro punto importante es la desaceleración global de la economía. Tenemos una caída en el crecimiento global y esto es producto de elevadas tasas de interés. Hay que recordar que el año pasado traíamos una inflación muy alta. Lo que hicieron los bancos centrales fue subir su tasa de interés precisamente para buscar un menor crecimiento en los próximos meses, en los próximos años, para tratar con esto de bajar la inflación, y lo están logrando. Están bajando la inflación y un efecto colateral es que está bajando el crecimiento mundial de la economía. ¿Qué significa la crisis inmobiliaria en China? Hace 25 años, en más o menos 1995, en China había 1.200 millones de habitantes. 800 millones vivían en el campo. Y en consecuencia, conforme se va dando este proceso de urbanización de China, empiezan a construir ciudades enteras. Imagínense un Las Vegas, 500, 600 kilómetros cuadrados, y ahí ponen todo. Ponen aeropuertos, ponen lo que se les ocurra, hospitales, oficinas públicas, oficinas de bomberos, oficinas de policías, ponen escuelas, ponen industria y evidentemente ponen departamentos y casas. Entonces, piden dinero prestado, construyen estas ciudades desde cero, llegan las industrias, llega el gobierno, compran estos lugares y con eso le pagan a los inversionistas y vuelven a construir más ciudades. Es impresionante la cantidad de ciudades que logra construir China en los últimos 25 años y pasan a 800 millones de personas. Hoy en día ya viven en el sector urbano chino. Problema, ya no hay más chinos que se quieran pasar del sector rural al sector urbano. Entonces nos quedamos con ciudades fantasma. Pero estas ciudades fantasmas se habían convertido en la principal demanda de materias primas tan importantes como el acero, como el cobre, como el cemento, aluminio y todo lo que requiere una ciudad, asbesto, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, pues que vamos a ver caídas importantes en los precios de las materias primas, por un lado. Por otro lado, China es muy probable que trate de colocar esos excedentes de producción que hoy tiene en otros lugares, que lo haga con precios por debajo del nivel de mercado y en consecuencia, bueno, México, por ejemplo, ya va a aplicar aranceles del 25% al acero chino a partir de enero de este año, del próximo año. Vamos a ver un reacomodo de las materias primas porque China seguirá siendo el principal productor, pero ya no el principal consumidor. Vamos a ver que otros países terminan consumiendo. Una opción para esto es Bharat, la India. India hoy tiene sueldos similares a los que tenía China en 1995. India, o Bharat, como se le va a conocer en los próximos años a India, es ya la economía más grande del mundo en términos de personas, se va a convertir en el mayor mercado de consumo del mundo. India ahorita tiene 1.420 millones de habitantes, China tiene 1.380 millones de habitantes. Se estima que en los próximos 20, 30 años la población de India seguirá creciendo, 1.600 millones, y la población de China empezará a caer hacia los 1.200 millones. Entonces, India, Bharat, B-H-A-R-A-T, será pues probablemente la fábrica del mundo en los próximos años. También hay operaciones que se están yendo de China a India. Finalmente, algo que pasó en los últimos 2 meses es un petróleo caro, y eso es algo que nos debe de preocupar en términos de inflación. Porque cuando sube el petróleo, sube el precio del gas muchas veces y también sube evidentemente el precio de la gasolina, el precio de la turbocina, el precio del diésel. ¿Y por qué subió el precio del petróleo en los últimos meses? Porque Rusia y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo para reducir sus exportaciones de crudo. El precio del petróleo, que andaba sobre los $70, ahorita anda sobre los 92, $95, podría subir hasta $100 en los próximos meses.
Eso va a provocar que el precio de la gasolina en Estados Unidos, que andaba en los $2.50 por galón, ahorita ya anda en $4 por galón, podría llegar a $4.50 en promedio nacional en Estados Unidos. Provocará que la gasolina que importemos a México sea más cara y vamos a ver qué hace el gobierno de López Obrador el próximo año. Una opción es reducir el IEPS, que cada viernes tengamos un subsidio fiscal al IEPS, esa es una opción. O bien que no se lleve a cabo ese subsidio fiscal y que tengamos gasolina en los 27, 28 pesos el próximo año. Yo creo que por ser año electoral, por lo menos el primer semestre, vamos a ver un subsidio fiscal al IEPS. Bueno, ahora vamos a ver qué está provocando todo esto en Estados Unidos. El bono de 10 años, que es la tasa de referencia a nivel mundial, ya supera el 4.50. Esa es una tasa muy alta para Estados Unidos. Normalmente habíamos tenido en los últimos 10 años tasas del 2 y del 3% en Estados Unidos. ¿Por qué está subiendo tanto la tasa de interés en Estados Unidos? Porque la Reserva Federal en Estados Unidos no va a bajar su tasa de interés este año ni en el primer semestre del próximo año. Quiere que la inflación regrese a niveles de 2%, está en 3.2%, pero como veíamos el precio del petróleo se va a mantener alto y eso va a provocar que ciertos productos también se mantengan altos. En consecuencia, estamos viendo un precio del bono, una tasa del bono en 4.50, la vamos a ver un poco más alta, podría llegar a los 4.70, 4.80 en los próximos meses en Estados Unidos. Cuando tenemos tasas de interés tan altas en Estados Unidos, lo que provoca es que el resto de las inversiones sean menos atractivas. Las inversiones con riesgo como la bolsa, como el Dow Jones, empiezan a bajar. Por eso estamos viendo que después del segundo semestre del año, conforme los mercados entienden que la bolsa, que la Fed no va a bajar su tasa, empezamos a ver este canal de baja de la bolsa de Estados Unidos. En los próximos meses es muy probable que se mantenga este canal entre los 33,000 y 34,500 puntos para la bolsa de Estados Unidos, mientras que se van a mantener elevadas tasas de interés en Estados Unidos. La tasa hipotecaria en Estados Unidos pasó del 3 al 7.8% en este momento. Eso ha reducido, por un lado, la venta de casas nuevas en Estados Unidos, la venta de casas usadas, y en consecuencia la construcción de nuevas casas. Entonces, cosa curiosa, los precios de las casas en Estados Unidos, a pesar de que se han reducido mucho las ventas, siguen subiendo de precio alrededor de 4 o 5% anual, porque hay escasez de nuevos inventarios en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver la economía nacional. Muchas personas se preguntan, ¿cómo andamos? ¿Por qué si el gobierno dice que estamos en niveles muy buenos, que la economía está creciendo tanto, por qué mis ventas no están creciendo tanto? Y la razón es que nuestros niveles de ventas, a pesar de que son un poco mayores, están en niveles un poquito más altos de 2018-2019. Ahí es donde está ahorita la economía. Nos tomó 5 años recuperarnos, primero de la recesión del 19 y después 4 años de la pandemia. Nos tomó mucho más tiempo que a Estados Unidos. La razón, como lo hemos platicado varias veces, tiene que ver con que el gobierno mexicano no le dio apoyos a las familias y a las empresas mexicanas durante la pandemia. En consecuencia, familias, empresas, sobre todo pequeñas, tuvieron que agarrar sus ahorros y apenas ahorita se están recuperando poco a poco. ¿Por qué decimos que hay un falso crecimiento del PIB del 3%? El Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios en un momento dado en la economía. Imagínense que hay una calle y entonces el encuestador del INEGI va a la tiendita y le pregunta ¿cuánto vendiste este mes? 30,000 pesos. Se va con la ferretería de al lado y la ferretería de al lado le dice 50,000 pesos. Se va con el restaurante al lado y le dice 500,000 pesos. Y se va con el que vende autos y esa persona le dice 1,000,000 de pesos. Y la suma de todos ellos es el Producto Interno Bruto. En consecuencia, ¿por qué tenemos un Producto Interno Bruto alto y un consumo bajo? Y la razón es que el Tren Maya nos está costando $500 millones de pesos,
millón de millones de pesos. La refinería Dos Bocas nos está costando $500 million de pesos. Ahí van $1 billón de pesos. Eso es como 3% del PIB. Entonces, esas inversiones que se están llevando a cabo, ese pago de sueldos, esas compras, esas importaciones de equipo del extranjero, porque la mayor parte de Dos Bocas viene del extranjero, se armó en el extranjero, aquí nada más llegan las piezas y se ponen, bueno, pues tienen que sumar en el PIB. No significa que eso vaya a generar un consumo futuro, ni que esté generando un consumo en las zonas. Un buen ejemplo es Salamanca y Tula, son lugares donde hay refinerías, pero no son grandes ciudades, ni son ciudades que destaquen por su pujanza, su crecimiento, al igual que Cadereyta. Una vez que está construida la refinería Dos Bocas, una vez que ya no requiere a 20,000 personas para su construcción, requeriría entre 300 y 500 personas para su operación y no se requieren más inversiones. A diferencia, por ejemplo, de lo que hubiera sido una buena inversión en Naim, ahí sí, construimos el aeropuerto y después hay que construir hoteles, hay que construir restaurantes. Esos hoteles y restaurantes requieren que se construyan una gran cantidad de casas, luego hay que construir bodegas, también requerimos casas para todas las personas, etcétera, etcétera. Otra buena decisión hubiera sido hacer una autopista de primer mundo por toda la costera que fuera de Acapulco a Puerto Vallarta y hubiera desarrollado una gran cantidad de ciudades costeras, de nuevos desarrollos en la costa mexicana. No se hizo así, se decidieron estas obras. Bueno, lo que tenemos ahorita es inversión pública. Cuando revisan el sector construcción hay mucha inversión pública, pero en el futuro nos va a pasar lo mismo que en el AIFA. Llega uno al AIFA y no hay nada más, ¿no? Porque pues, no desarrollan nuevas cosas esas inversiones. Lamentablemente el Tren Maya va a pasar por lugares donde ya tenemos en este momento, ya están conectados todas las zonas que conecta el Tren Maya a través de autopistas. La autopista que tiene más conexiones en la zona del Tren Maya va de Mérida a Cancún y no es rentable, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Si eso no es rentable, pues el resto de las cosas no va a ser rentable. La inflación, como está pasando a nivel mundial, se está desacelerando también en México. Una tasa del 11% está provocando que tengamos una inflación alrededor del 4.6%. Traemos ahí unos rezagos del sector servicios en los últimos meses que no se están desacelerando tan rápido. Básicamente, la gente del sector servicios no había podido subir sus precios durante la pandemia y están aprovechando la reapertura de la economía para subir precios. Lo estamos viendo, por ejemplo, en colegiaturas que se ven estancados, están subiendo. Los precios dentales, los precios de contadores están subiendo un poco. Bueno, lamentablemente, pues malas inversiones están generando un menor crecimiento del empleo. El año pasado estaban creando alrededor de 800,000 empleos. Este año estaremos creando alrededor de 500,000 a 600,000 empleos. No es una buena cifra, es una cifra que se queda muy por debajo del 1,000,000 de empleos que requiere el país y eso genera que el consumo casi no crezca. Mientras que en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no están viendo las elecciones, el proceso electoral de 2024, en México sí lo estamos viendo. O sea, si ustedes van a cualquier lugar del mundo y preguntan qué son las elecciones, dicen, ¿tienes elecciones este año? No, no hay elecciones en México este año, sí. No, es hasta el próximo año. No, el próximo año ya me preocupo, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una elevada incertidumbre local, hacen falta nuevas inversiones, tenemos el tema del nearshoring. Bueno, vamos a ver un poquito los motores del crecimiento, cómo les ha ido en los primeros 3 trimestres del año. Construcción pública va bien en el sentido de que se está gastando mucho dinero, pero como todos sabemos, hay problemas para el pago de proveedores de Pemex. Son inversiones que no están generando nuevas inversiones, caso del AIFA, caso de este tren, incluso el que va del Sinacantepec a Toluca y de Toluca a Lerma, pues va a tener muy pocas construcciones nuevas. Cuando se inaugure la parte de Lerma a Ciudad de México, ahí sí podríamos tener en Lerma, por ejemplo, una mayor cantidad de construcción de salado, porque estarán quienes vivan en Lerma a 15, 20 minutos de Santa Fe y podrán tener una vida muy cómoda ahí. El mercado interno se desacelera fuertemente el crédito. La colocación de créditos es interesante. Vamos bien en el sector hipotecario, el sector consumo va muy bien, la gente está gastando mucho con tarjeta de crédito, pero
los créditos productivos de las empresas no están jalando tan bien, las empresas no están pidiendo dinero, hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el futuro y en consecuencia no están pidiendo muchos créditos. La colocación de deuda en México hasta el momento va bien, tenemos una supertasa del 11.25% y el mercado externo se empieza a desacelerar de forma importante. Todavía hasta el mes pasado, las exportaciones de los últimos 12 meses crecían a tasa de doble dígito, ahorita ya no crecen a tasa de doble dígito, ya es un poco menos. Creemos que este comportamiento se va a mantener lo que resta del año. ¿Cuáles son las cosas, los aspectos que debemos de considerar en este momento de la economía nacional? Uno, hay una cadena de suministros que ya se recuperó de manera importante. Hace 12 meses todavía era un gran tema sobre si se iba a recuperar o no se iba a recuperar. Ya se recuperó. Eso está permitiendo que en México se vayan a vender otra vez por encima de 1.100.000 autos nuevos este año. Era una cifra que no habíamos visto en los últimos 4 años. Se va a quedar por debajo de 2017, de 2018, pero es una buena cifra finalmente que se vendan en México más de 1.100.000 autos. Evidentemente tenemos una elevada incertidumbre. Sí, se va a mantener el proceso del nearshoring por lo que les platicaba de las tensiones entre Estados Unidos y China. Obviamente las noticias de problemas de seguridad en Monterrey van a afectar a posibles inversionistas. Habrá que el gobierno tiene que trabajar fuertemente para reducir ese tipo de noticias mediáticas, pues que no le hacen nada bien a México, que recorren el mundo, ¿no? Pero bueno, y evidentemente las altas tasas de interés es una buena noticia para ahorradores, pero es una mala noticia para quienes quieren pedir prestado. Supongamos el sector de la construcción, edificación que ha estado complicado en algunas zonas del país. Si yo voy a desarrollar un edificio en 3 años y la tasa está al 9, pues en 3 años pagaré el 27%. Pero si la tasa está al 11,5 más lo que me cobren el 15, pues en 3 años voy a pagar el 45%. Pagar 45% de intereses de un proyecto a lo mejor ya me saca del mercado de ese proyecto en particular, ¿no? En consecuencia, tasas de interés tan altas están logrando el objetivo, y el objetivo es precisamente reducir el crecimiento de la economía para así reducir la inflación y regresar a inflaciones de 3 a 4% cuando mucho. También es importante considerar el tema de la desaceleración en Estados Unidos, porque significa que una vez que pasó la ola de turismo, podríamos no ver el mismo nivel de ocupación hacia finales de este año. Ahí hay un tema. Otro tema tiene que ver con un menor crecimiento de las exportaciones, como ya lo estábamos platicando, y eso a su vez, bueno, pues genera menos empleos, lo que a su vez pues va a generar menos consumo en los próximos meses en México, ¿no? En finanzas nacionales, ya es claro que Banco de México no va a mover su tasa en 2023, 11.25, ahí se van a quedar lo que resta del año. La Fed no va a bajar su tasa, vamos a ver qué hace en noviembre. La Fed ha estado jugando al ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero hay todo un tema alrededor de, porque ya la Fed logró que la tasa del bono de 10 años superara el 4.50, que era el objetivo final que quería, y del otro lado está provocando una gran cantidad de quiebras en varios sectores, tanto industrial como de consumo personal, por lo mismo, porque ya son tasas muy altas. De momento el sistema hipotecario norteamericano no se ha visto afectado como en 2018, porque la mayor parte de las contrataciones de esas tasas fueron al 3%, fueron tasas de hace 2 años. Entonces, ahorita todavía son pocas las personas que contrataron al 7.8. La expectativa es que la tasa vuelva a bajar hacia finales del próximo año. En cuanto al superpeso, bueno, pues ya saben ustedes lo que hemos platicado en tendencias a lo largo del año. ¿Por qué tuvo este comportamiento que vemos en la gráfica a lo largo de 2023? Uno,
México es el único país con grado de inversión, es decir, que las calificadoras consideran a nivel mundial, que tiene una tasa del 11.25, es una tasa muy alta, es la tasa más alta para un país con grado de inversión. Recordemos que ese grado de inversión estamos en triple B menos, estamos en el último escaloncito, lo podemos perder en cualquier momento el próximo año. ¿Hay razones para pensar que lo podríamos perder? Sí, sí hay razones, hay riesgos importantes, los vamos a platicar en presupuesto, pero por el momento estamos con tasa de 11.25. Hubo una fuerte entrada por recursos de turismo, hay recursos por exportaciones, estamos casi por llegar a los 600,000 millones de dólares de exportaciones anuales de los últimos 12 meses, muy probablemente este año vamos a andar en los 620,000, 630,000 millones de dólares por exportaciones. Hay un fenómeno de los nómadas digitales, que son personas europeos, estadounidenses, canadienses, asiáticos, que pueden llevar a cabo home office y que han decidido hacerlo desde nuestro país. Estas personas en su país de origen ganan entre 5,000 y 7,000 dólares mensuales y en consecuencia, bueno, pues en su país tendrían una vida de clase media y aquí con 100,000 pesos mensuales pues que pueden tener muchos más lujos, pueden viajar y se la pueden pasar muy bien. Se estima que más o menos estamos hablando de 1 millón de expats o expatriados que viven en México con esos sueldos. Estamos hablando de 5,000 millones de dólares mensuales que están llegando a México porque esas personas, bueno, pues pagan la renta en pesos, hacen su súper en pesos, se van a cortar el pelo, se van a hacer las uñas, llevan a cabo una gran cantidad de actividades en pesos, entonces sí están gastando esos 100,000 pesos mensuales o a lo mejor están gastando 80,000 pesos mensuales, pero estamos hablando de 1 millón de personas, estamos hablando de 80,000 millones de pesos mensuales de gasto de estos nómadas digitales. Ahora bien, aquí quiero hacer una acotación. Estamos viendo niveles de 17.80 otra vez. Y ya hoy ya bajó a 17.54. Si ven la parte de mano derecha de esta gráfica que tenemos del tipo de cambio, verán que llegamos abajo de los 17, alrededor de 16.80, y empezó a formarse ahora un alza pequeña del tipo de cambio. Y esa alza pequeña del tipo de cambio está haciendo un nuevo canal de alza, donde ya tocamos el techo el día de hoy a 17.80 y ya bajamos otra vez a 17.54. Para que el canal de alza se mantenga, significaría que el tipo de cambio debería de regresar a 17.30 más o menos. 17.20, 17.30 son nuestros estimados. Un poquito por encima del 17.15, que en donde estábamos en la última U, la mano derecha hasta abajo se forma como una U, la parte de abajo está alrededor de los 17.15, 17.20, pero como estamos en canal de alza, bueno, pues hay que elevar un poco más esa cantidad. Estamos hablando de los 17.20, 17.30. Si el tipo de cambio no respeta, es decir, baja de 17.20, muy probablemente buscar otra vez los pisos de los 16.80. Hay razones para pensar que puede llegar a esto. ¿Por qué subimos del 16.80 a 17.80? ¿Por qué se dio este cambio en la tendencia de baja del tipo de cambio? Se dio por una razón sencilla. La tasa de interés en Estados Unidos. El bono de 10 años pasó de 3.50 a 4.50, como vimos al principio en la gráfica, de las primeras gráficas de la presentación, y eso redujo el diferencial de tasa entre México y Estados Unidos. Mientras siga subiendo la tasa en Estados Unidos a 4.80, 4.70, hasta ahí estaría controlado. Si subiera por encima de 5, 5.20, ya deberíamos de estar pensando otra vez en niveles de 18 pesos para el tipo de cambio. Porque sabemos del otro lado que Banco de México no va a mover su tasa. Sabemos que Banco de México la va a mantener en 11.25. Entonces la variable que sí puede variar es pues, la tasa en Estados Unidos y puede reducirse el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Si el diferencial de tasas se reduce,
eso hace menos atractivo invertir en pesos que en dólares. Si bien es cierto que Banco de México podría empezar a bajar su tasa en el primer trimestre del próximo año, por esa misma razón no lo va a hacer, para que ese diferencial de tasas se mantenga alto y eso haga que muchas personas les interese volver a invertir en pesos en los próximos meses, mantener ese atractivo por invertir en pesos. Esto no tiene nada que ver con las elecciones. El proceso electoral del próximo año va a tener su propia dinámica, va a ser una dinámica muy diferente a la de este año, lo vamos a ver en presupuesto, pero por el momento esta depreciación cambiaria de 16.80, que lo vimos hace un par de meses, a 17.80 actualmente, tiene que ver con el alza de tasas en Estados Unidos de 3.50 a 4.50, 1 y 2. Hay otro punto de inflexión importante que es la crisis inmobiliaria en China. El sector construcción en China es el 14% de su economía. La crisis inmobiliaria por la cual están atravesando en este momento está provocando que caigan los precios de las materias primas, que la economía china ya no esté creciendo a tasas del 5 y 6% anual en estos momentos, y lo que está haciendo el gobierno de China es que está depreciando su moneda, la está haciendo más barata. El yuan, que estaba en 6.80, ahorita ya está en 7.30, es un máximo o mínimo histórico, como se le quiera ver, es una depreciación muy alta, y eso está debilitando la economía de China en estos momentos. Y conforme se debilita la economía china, que es la segunda economía más importante del mundo, los inversionistas de todo el mundo se preocupan y en consecuencia empiezan a sacar dinero de todos los países emergentes. Sacan dinero de China, sacan dinero de Brasil, sacan dinero de México, y eso provoca estas variaciones importantes. Otro punto que no está en la gráfica es el oro. Pasó de $2,000 a más o menos $1,900 la onza, cayó 5%. Otra vez, cuando tenemos elevadas tasas de interés en Estados Unidos, que me están pagando intereses, pues los inversionistas venden el oro que no me paga intereses. 1. Y 2, existe la expectativa de que China empiece a vender parte de sus reservas de oro, como lo ha hecho en el pasado, para inyectarle dinero a su economía y sacarla adelante, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo que el oro también ha perdido valor en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué pasa con la bolsa? La bolsa empieza a caer, trae un canal de baja después de haber llegado a los 55,200 puntos a mediados de año. Vemos cómo se cae la bolsa y eso es porque una tasa de 11.25 es muy atractiva. 2, las bolsas en Estados Unidos están cayendo, los norteamericanos están sacando posiciones de México. El crecimiento esperado de acciones diferentes a quienes tienen negocios directamente con el gobierno está cayendo porque las cifras de consumo se están cayendo y en consecuencia, bueno, pues todo tiene que caer, ¿no? Es poco atractivo invertir en la bolsa porque los precios están bajos, ¿no? Y eso está provocando que tengamos este canal de baja en la bolsa. Creemos que puede bajar hasta los 50,000 puntos más o menos y ahí veremos qué pasa. Estamos terminando el tercer trimestre del año, vamos a conocer en los próximos 30 días los reportes de todas las emisoras, vamos a hacer el reporte para todos ustedes. Vamos a ver cómo le va al sector consumo. Lamentablemente estamos viendo que aeropuertos, que estaba muy bien, trae problemas, ¿no? Las decisiones de mandar a la gente vía el AIFA y quitarle operaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues afecta a todos los aeropuertos de conexión del país. Los principales, pues Cancún, Monterrey y Guadalajara, y eso está reduciendo los precios de las acciones. Otro punto importante para los aeropuertos, para volar, que es Volaris, es que al aumentar el precio del petróleo, aumentará el precio de la turbocina. Y en consecuencia su mayor costo pues va a aumentar en los próximos meses y eso debería de reducir sus ganancias. Por eso también traen problemas los aeropuertos. Pero en general, vamos a revisar sectores como por ejemplo las fibras, sobre todo las industriales, las hoteleras en ciudades de nearshoring, creo que pueden ser interesantes esos sectores. Alsea estaba teniendo un buen desempeño, Liverpool hay que revisarla, creo que son acciones interesantes.
En el caso de América Móvil, está siendo afectada por un tema de apreciación cambiaria. Como una gran parte de los ingresos de América Móvil, de Bimbo, de Cemex están en dólares, están en otros países, cuando se contabilizan en pesos, pues caen. De 20, supongamos que tuvo ingresos por $1 millón, pues tenía ingresos por 20 millones de pesos el año pasado, a 17 pesos, pues ahora tiene ingresos por 17 millones de pesos, sin haber hecho nada, ¿no? Es un tema de apreciación cambiaria, cayeron sus ingresos 15% sin que pudiera hacer nada. Bueno, pues vamos a llegar ya a las conclusiones. Lo que les platicaba. Uno, hay que tener cuidado cuando revisamos las cifras de crecimiento del PIB nacional. Pareciera ser que estamos creciendo al 3,5%. Realmente vamos a terminar creciendo como 2%. Muy importante revisar las cifras aisladas de consumo y creación de empleos. La creación de empleos, sobre todo en el IMSS, que si bajara de 600,000 sería muy mala noticia. Deberíamos de andar en los 800,000. Dos, nos vamos a mantener con altas tasas de interés lo que resta del año, con las consecuencias que ya sabemos. Uno, canales de baja en los mercados bursátiles, canal de baja en el oro, menor cantidad de nuevos proyectos de inversión, seguiremos con problemas en el sector construcción en edificación, lo que tiene que ver con la parte privada. Tres, hay una fuerte desaceleración, lo que les platicaba, del consumo, también de la inflación en todo el mundo. Es bueno, porque en la medida en la que se desacelere la inflación, bueno, pues los bancos podrán empezar a bajar su tasa, pero está el nubarrón del petróleo caro. Ese va a ser un tema muy importante en los próximos meses en todo el mundo, un petróleo caro. Tenemos los temas de incertidumbre, de inseguridad, también tenemos el tema del nearshoring. Entonces tenemos que revisar bien dónde está nuestra empresa y de dónde recibe recursos nuestra empresa. Si nuestra empresa recibe recursos de la franja norte, de las ciudades fronterizas, de la Riviera Maya, del occidente y del bajío del país, se va a ver menos afectada que si recibe sus ingresos del centro del país, porque la Ciudad de México está estancada y no va a tener las oportunidades de nearshoring que sí van a tener la zona norte del país, occidente y bajío. Y Riviera Maya está creciendo muy bien. Ahí en Riviera Maya, bueno, pues lamentablemente tenemos cada vez más noticias de inseguridad, muy similar a lo que empezó a pasar en Acapulco hace algunos años. Vamos a ver qué hacen las autoridades. Todavía pueden retomar el control, que se eviten estos problemas de inseguridad ahí en la Riviera Maya, porque si no, sí va a ser un tema para el próximo sexenio muy importante. A nivel mundial, bueno, pues se siguen manteniendo el tema de Estados Unidos contra China. Estados Unidos organizó el G20, la reunión de Asia-Pacífico, y China respondió con la reunión del G77 de Rusia-Cuba, a donde México dijo que iba a entrar. Increíble, pero cierto. ¿Qué tenemos que hacer ahí? No sé, pero bueno, ya dijimos que vamos a entrar al G77 con Rusia y con China y Bolivia y Nicaragua. Increíble. Regresamos a 1970. Y bueno, evidentemente una tasa de interés tan alta en Estados Unidos hace que la recesión sí sea probable en Estados Unidos el próximo año, sobre todo entre el segundo y tercer trimestre del año. Porque una vez que la Fed empiece a bajar su tasa el próximo año hacia el segundo semestre, los efectos no van a ser inmediatos. Van a tomar, así como tomaron de 3 a 6 meses que las alzas en tasas desaceleraran el consumo y desaceleraran la economía, bueno, pues eso va a provocar esta situación, ¿no? Vamos a requerir otros 3 a 6 meses para echar a andar otra vez la economía norteamericana. Y bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Como les dije, 7:40. Entonces, estamos en tiempo. ¿Qué les parece si pasamos a preguntas y respuestas a través del chat, por favor? A ver, Roberto Osuna, muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. ¿Cómo ven el panorama de la conveniencia de invertir en bienes raíces, vivienda residencial en México a corto plazo, 3 a 5 años? Bueno, cosas importantes, Roberto. Uno, va a depender de la zona. La buena noticia es que la tasa de crédito hipotecario sigue abierta, es decir, a diferencia de otras crisis, de otros problemas, de otras recesiones, hemos tenido todavía
hay créditos disponibles hipotecarios a buena tasa. Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué quiero invertir ahí? Si yo quiero invertir para rentar, este año, los próximos 12 meses, la renta me va a dar el 5 al 6% en una buena zona. Y la tasa de CETES va a estar en 11%, voy a perder 5%, hay un costo de oportunidad ahí de 5%. Pero si yo estoy esperando alta plusvalía, que yo le estaría esperando, por ejemplo, ¿en qué zonas del país? Otra vez, en el norte del país, en toda la franja norte, le estaría esperando en Cancún, en Tulum, si no hay temas de seguridad, por supuesto que sería una buena zona, en el occidente también sería una buena zona, ahí creo que el incremento en el precio de la vivienda sí podría superar el 10% anual. En la Ciudad de México no. En Ciudad de México no creo que tengamos esa situación. En Mérida, por ejemplo, que había tenido un gran boom, creo que se está desinflando ese boom. León creo que se está desinflando ese boom. Guanajuato se está desinflando ese boom. Otra vez ahí sí son temas de seguridad. Evidentemente Guerrero está hecho un desastre. Oaxaca está hecho un desastre. Tabasco es un desastre y Veracruz es otro desastre. Bueno, ¿algún pronóstico para mí para 2024 en cuanto a crecimiento del PIB, tasas de interés y tipo de cambio? Muchas gracias, Julio. Con todo gusto en presupuesto 2024 lo vamos a dar a conocer nuestros pronósticos para esas variables y otras 35 más. ¿Qué opinas sobre el precio del petróleo? ¿Superará el precio más alto registrado en el 2022 y la OPEP tiene pensado iniciar más recortes petroleros con el fin de afectar las economías occidentales? El precio más alto de 2022 fueron $125. Todavía se ve lejos, tendrías que recortar unos 3, 4 millones de barriles más y ya es poco lo que puede recortar realmente Arabia y Rusia, y sus aliados de la OPEP no lo están apoyando tanto. Creo que más bien debemos de estar pensando en un petróleo alrededor de los 90 a 105, $110, que sí es un problema para las economías, pero ojo, Rusia está recortando sus operaciones por una razón: requiere muchos dólares para financiar su invasión a Ucrania. Y dos, Arabia Saudita está recortando sus exportaciones, aunque sabe que a Estados Unidos no le cae nada bien esa decisión, porque quiere sacar a bolsa su empresa que se llama Aramco. Aramco es el Pemex de Arabia Saudita, quiere recaudar $50,000 millones en los próximos meses y necesita pues mostrarle al mundo que tiene flujos y que Aramco puede determinar los precios del petróleo en los próximos años para tener ahí ingresos importantes por esta colocación. ¿Hasta dónde se asemeja la economía actual a una economía de guerra? Estamos muy lejos de esa situación, sin lugar a dudas. Hay sí una gran emisión de deuda tanto en Estados Unidos como en México. En México ya sabemos que es un tema electoral, el presidente quiere darle más dinero a su base de votantes, quiere convencer a más gente a través de apoyos. Y en Estados Unidos hay todo un cambio tecnológico que requiere una gran inversión, que es la que está llevando a cabo ahorita Estados Unidos para aumentar todo lo que es de electrificación, para aumentar todo lo que tiene que ver con hidrógeno, reducir emisiones, pero no, estamos todavía lejos de una economía de guerra, sin lugar a dudas. Diego Ramírez, gracias por conectarte con nosotros. ¿Crees que pase la iniciativa para cobrar impuestos a los nómadas digitales? No vería cómo, porque un nómada digital es una persona que trae su tarjeta de crédito de BOFA y la ocupa en México, igual que lo usaría un turista. Salvo que en algún punto en el pasaporte alguien diga, bueno, si usted va a trabajar desde México, pues tiene que pagarnos $50 por mes o algo así, pero no vería yo el tema de cómo cobrarle. Me parece complicado cobrarle a un nómada, porque un nómada es un turista finalmente que está en México y que está aprovechando su tiempo para conocer el país y para trabajar desde aquí. Creo que está complicado el cómo se les va a cobrar. Tal vez a la hora de la entrada hacerles un cuestionario y cobrarles alguna lana, pero vamos, me parecería tonto porque generan una gran cantidad de recursos en México estos nómadas digitales. Ponciano Betancourt, si tienes que dejar una reserva de caja de 20 millones de pesos, por mencionar una cifra, para los próximos 5 años con liquidez mensual, ¿la dejarías en pesos o en dólares? Si no la voy a mover, la dejaría en pesos. Si la voy a estar moviendo y a jugar con ella, estaría en dólares. Si han revisado en la sección de inversiones de tendencias,
el estar entrando y saliendo a dólares ha estado dando muy buenos resultados. Ahorita, por ejemplo, bueno, pues esperamos que baje a 17.30. Entonces, lo que compramos en 17.20 lo vendimos en 17.80, ganamos 3%. Y ahorita en 17.30, pues volvería yo a comprar una parte. Y si vuelve a subir a 17.50, pues ahí me ganaría 1%. Entonces, esas entradas y salidas dan buenos rendimientos. Pero si fuera de 5 años, en el largo plazo conviene más dejarlo en pesos, salvo que ustedes estén pensando en un escenario extremista en donde el presidente López Obrador no aceptara una derrota y eso nos llevara a una especie como de golpe de estado y bueno, pues evidentemente eso va a generar demasiada volatilidad. Si alguien por ahí tiene información sobre eso, pues me lo hace favor de pasar, pero salvo esos escenarios extremos, normalmente se gana más en pesos que en dólares porque la tasa en pesos está más alta que la tasa en dólares. ¿Hasta dónde afectan el PIB las actividades del crimen organizado? Pues mucho, lamentablemente mucho. Lo estamos viendo ya en el sector agropecuario. Estamos viendo que hay muchos productos que están subiendo mucho de precio, que pasan de 30, 50, 60, 80, 100 pesos, porque pues hay que pagar los retenes por un lado. Estamos viendo que hay ciudades que están siendo destruidas, lo decíamos con Acapulco. Acapulco hace 20 años era uno de los aeropuertos internacionales más importantes del país. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, en el mes de julio solamente llegaron 450 personas extranjeras a Acapulco, mientras que a Cancún llegaron 1.800.000. Y eso evidentemente tiene que ver con el crimen organizado. Estamos viendo la destrucción, por ejemplo, de Chilpancingo, de Celaya, de Taxco, de Acapulco mismo, Cuernavaca, con precios muy bajos en propiedades y todo temas de crimen organizado, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente el crimen organizado afecta mucho. ¿Qué tanto? No hay forma de cuantificar. Federico Hernández, puede haber un repunte de la inflación en los próximos 5 meses por factores impulsados por petróleo y hay riesgo de que China inicie una guerra en Taiwán en los próximos 3 años. Sí, como lo señala la presentación, uno de los grandes riesgos del petróleo es precisamente ese, que impulse un poco la inflación, no tanto como la vimos el año pasado. Estaríamos más bien hablando de que se frenaría la desaceleración que ya traíamos, ¿no? O sea, la expectativa antes de que subiera el precio del petróleo era que para el primer semestre del próximo año ya estuviéramos por debajo de 3,5 en México la inflación. Ahora, bueno, pues tenemos que retrasar esa situación, ¿no? Precisamente por temas de petróleo y demás presiones inflacionarias. ¿China atacará a Taiwán en los próximos 3 años? Pues no. China lo más probable es que siga insistiendo en que Taiwán es de ella, pero más allá de eso no va a llegar. Lamentablemente ahorita China tiene problemas más importantes como sacar adelante su economía. Trae un desempleo de su juventud superior al 20% actualmente, entonces, bueno, está muy, muy complicado. Juan Flores Rincón, muchas gracias por la conferencia, gracias a ti, Juan, por conectarte con nosotros. Maribel, ¿qué opinas de las inversiones en cripto? Hasta que yo no entienda para qué sirve un Bitcoin, no les voy a recomendar invertir en cripto a largo plazo. Si les gusta hacer inversiones de corto plazo, de un día, y tienen ustedes algún sistema por ahí de gráficas intradía, pues hay mucha volatilidad, en consecuencia hay muchas opciones de compra y venta. Yo no invertiría más allá de un 5% de un portafolio en criptos, la verdad, me parecen muy volátiles y no veo sustento en una cripto tradicional como un Bitcoin, ¿no? Entonces, no me gustan. Por cierto, un mercado que creció muy rápido, el de los NFTs, ya desapareció casi, entonces, así como el de los NFTs desapareció en menos de un año, lo mismo le puede pasar a las criptos en los próximos 12 meses. Criptodólar no, si les gusta ese mercado, hay una moneda que se llama USDT, esa equivale a $1, esa podría ser una mejor opción, no le vería ningún sentido comprar USDTs, si algo que les guste no estar en el radar de las autoridades, bueno, eso puede ser una opción, ¿no? Pero salvo eso, no. Jesús Hernández, gracias por la invitación, soy lector de ustedes por más de 35 años, muchas gracias Jesús, qué gusto verte por acá. Eric, para invertir en dólares, ¿recomiendan invertir en dólares físicos o en algún ETF o cuál es la inversión más eficiente en dólares? Lo podemos hacer a través de ETFs, lo podemos hacer a través de USDTs, que son estas criptos.
o lo podemos hacer a través de casa de bolsa si queremos invertir en acciones. ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Pues podríamos pensar en las tradicionales de tecnología en este momento, Google, Amazon, Microsoft, podrían ser una decisión ahí para invertir en esas tres. Si vamos a invertir en oro, evidentemente hay que hacerlo a través de ETFs, porque no se recomienda invertir en oro amonedado. El oro amonedado es ir y comprar un centenario. Recomendación, si ustedes tienen un centenario o una moneda de plata, cómprenle una cápsula, porque los centenarios y las monedas de plata con el oxígeno, con el aire van perdiendo peso y las monedas valen por su peso, entonces hay que comprarle su capsulita. Por lo mismo no es recomendable invertir en metales amonedados, hay que hacerlo a través de ETFs. ¿Cómo funciona un ETF? Bueno, pues una mina de oro o de plata coloca ETFs en el mercado, que son sus reservas, y entonces uno compra y vende como comprar acciones de Amazon, de Google o lo que sea. Muchas gracias por las felicitaciones. Por favor, estamos aquí para servirles. ¿Ves riesgo de fraude electoral y afecte la calificación soberana de México? Por supuesto. ¿Cuándo el presidente López Obrador ha aceptado una derrota en los últimos 18 años? O sea, no, claro que sería un gran tema. Eso evidentemente no va a afectar directamente la calificación soberana de México. Hay otras razones que sí la pueden afectar y que sí tienen que ver con temas electorales. Lo vamos a ver, por supuesto, en presupuesto 2024. No sé si haya otra pregunta. Muchísimas gracias, muchas gracias, Roberto. ¿Cuántos años le doy de vida a Pemex? Yo creo que si gana la señora Sheinbaum, pues hacia el año 2032-33, el próximo presidente tendrá que unirla con CFE en algo que yo llamaría Enermex, ¿no? Energías Mexicanas. Y si gana Xochitl, ya dijo que sí, que va a llevar a cabo esa idea de un servidor, de unir a CFE con Pemex. Lo primero que hay que hacer en Pemex es dividirla otra vez en dos. Una parte es extracción, otra parte es refinación. Hay que empezar a vender las refinerías viejas de México, es normal. Las personas que estamos aquí, estamos en el sector empresarial casi todos, y sabemos que pues, cada determinado tiempo hay que cambiar de máquinas. Entonces, si cada determinado tiempo cambio de autos, cambio de mobiliario, cambio de computadoras en la oficina, bueno, pues ¿por qué no cambiar de refinerías? Ya están muy viejas, ¿no? O sea, ya, si se gastó $500 million de pesos en Dos Bocas, bueno, pues entonces ya podemos cerrar Cadereyta, Tula, Minatitlán, Salamanca, esas 4 ya podrían cerrarse y nada más nos quedamos con Salina Cruz y Dos Bocas y la nueva de si tú la reconvierten bien, pues ya con esas 3 es suficiente y lo demás que se importe y permitir otra vez que los privados se queden con la extracción, con el riesgo de extracción y le paguen a Pemex ¿cómo se dice? Únicamente el derecho de utilidad compartida, que es el 70% de las utilidades. Imagínense la locura esta. Muchas gracias a todos ustedes. Pues nos despedimos ya para no quitarles más tiempo. Quedamos que iba a ser 1 hora. Sé que todo el mundo tiene una agenda muy apretada. Les agradezco muchísimo. Vamos a empezar este tipo de Zooms. El próximo lo vamos a hacer el 26 de octubre. Ya más o menos vamos a conocer casi todos los reportes al tercer trimestre del año. Vamos a estar ya muy cerca de la reunión del 20 de noviembre de la FED. Vamos a ver en dónde anda la tasa de interés del bono de 10 años, por ahí del 5% muy probablemente. Hay que tener cuidado con ese tema. Y evidentemente, conforme siga subiendo la tasa del bono de la FED, vamos a seguir teniendo volatilidad cambiaria importante en los próximos meses, ¿no? En el sector, otra vez, la buena noticia es que los créditos siguen abiertos en México. Hay que tener cuidado en dónde invertimos porque el consumo se está desacelerando rápidamente en México y en Estados Unidos, que ojo, es el objetivo de los bancos centrales. Entonces, los bancos están haciendo su trabajo, están desacelerando el consumo, están desacelerando la inflación. Y bueno, del otro lado vamos a ver cómo sigue el tema petrolero, si llevan a cabo más recortes o no. Yo creo que $90 ya es un buen precio tanto para Rusia como para Arabia Saudita. Muchas gracias, nos vemos en las redes sociales, a sus órdenes como siempre, y el 26 de octubre aquí en Zoom otra vez.
Muchas Gracias a ti. gracias. Gracias a ti. Felicidades.